Bueno, como siempre vamos a ver de una partecita teórica y después vamos a hacer un par de ejercicios prácticos que estuve empezando y que ya pasé la tabla. Así que bueno, espérenme un cachito que voy a presentar la pantalla. Bueno, el análisis de correlación y regresión tiene que ver con lo que estuvimos viendo en el capítulo 4 y en el capítulo 5, donde acá básicamente hacemos un mejunje de las pruebas de hipótesis del capítulo 4, que tiene que ver con la estimación. O sea, se empieza como a juntar todos estos temas para hacer la correlación y regresión, donde ya acá, cuando todo nos da bien, hacemos una predicción de los datos. Como ya acá podemos hacer una función tal que pueda predecir los datos de alguna manera y encontrar una relación con una cantidad de datos que en este caso siempre vamos a trabajar con muestra y siempre vamos a estimar una población. Espérenme un segundo porque me mandaron un mensaje. Bueno, como les decía, vamos a trabajar con una muestra. Acá tenemos dos valores en este caso. En los anteriores casos, si bien en el capítulo 5 a veces trabajábamos con dos muestras, en el tema que sería ahora de correlación vamos a trabajar sí o sí con dos valores. Unos valores que vamos a determinar como X y valores que vamos a determinar como Y. Lo que nosotros vamos a buscar acá es si existe una relación entre X e Y vamos a realizar un diagrama de dispersión que es una forma gráfica y visual para ver si de verdad existe algún tipo de relación. O sea, nosotros ya viendo un diagrama de dispersión, lo que nos quiere decir esto es que podemos poder ver si hay o no hay una relación. Y en este caso, la relación que siempre vamos a buscar es una relación lineal. Hay otros tipos de relaciones, sí, pero en el capítulo de la unidad 6 solamente vamos a ver lo que serían relaciones lineales y ¿qué más? Bueno, nada más. ¿Cuál es el grado de asociación? Bueno, para saber el grado de asociación, es decir, cuánta relación hay con respecto a los datos, si hay mucha relación, si hay poca relación, hacemos un análisis de correlación, que nos da si la relación que hay es significativa o no. Y después hacemos una relación funcional, es decir, buscamos una función que represente esos datos y que podamos realizar, por ejemplo, una ecuación lineal, vamos a hacer una función lineal con esos datos, o sea, para poder terminar haciendo la predicción de los datos. Y para eso hacemos un análisis de regresión. Bueno, acá la profe, acuérdense que esto es de la profe Valeria Nepote, yo se lo tomo prestado para hacer esto. Y la profe nos pone, acá nos da todo con un ejemplo. Veamos si acá hay algo importante. Bueno, por el momento no. Bueno, entonces vemos este caso. En este caso nosotros tenemos que estamos en una empresa de esmalte, de pintura de esmalte, y esta empresa trabaja con cargas electrostáticas para autos, para pintar autos. Y nosotros vemos que las dos variables que vamos a tener, la X y la Y, va a ser el tiempo de aplicación de pintura y el espesor de la capa de pintura. Bien, acá ¿qué podemos ver? Y que dependiendo del tiempo en que nosotros vamos a estar pulverizando, en el que nosotros vamos a estar aplicando la pintura, vamos a tener un cierto espesor. O sea, ya en la consigna como que queda claro de que hay una relación. Y además también tienen que ver de que tiene coherencia de que haya una relación. O sea, si nosotros tardamos más en aplicar la pintura, básicamente va a ser relativamente obvio de que va a haber más espesor en la capa de pintura. Entonces acá tenemos esta tabla que tiene los distintos valores de las muestras. Los resultados obtenidos de este experimento se representan en la tabla. Ahí están los datos. Bueno, para hacer el análisis de correlación y regresión lineal, nosotros tenemos que hacer el gráfico de dispersión, el análisis de correlación, que tiene un parámetro ρ, y ya les voy a explicar qué es,
el análisis de regresión y el análisis de, digamos, la predicción que se hace cuando ya el modelo está aceptado, o sea, cuando ya, por ejemplo, la función lineal que nosotros vamos a ponerle a estos datos está bien y podemos empezar a predecir qué valor podemos llegar a tener si, por ejemplo, pulverizamos en un determinado tiempo. Bueno, el gráfico de dispersión es lo que yo les explicaba al principio, nos va a mostrar gráficamente si nosotros tenemos una relación con los datos. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, el análisis de correlación nos va a mostrar un parámetro que va a ser ρ, que es la covarianza de la población. Es el coeficiente de correlación de la población. Como nosotros no tenemos valores de la población, lo que hacemos es estimar a un R, que está ahí al lado, que va a ser de la muestra. Es como si nosotros hiciéramos la media de la muestra. Bueno, esta es la correlación de la muestra, y este parámetro ρ es de la población. Pero nosotros solamente lo podemos estimar, no podemos decir que es. Bueno, acá hacemos el gráfico de dispersión. Primero hay que detectar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Acordémonos de matemática que la variable dependiente era la que dependía del otro para poder tener su propio valor. En este caso, bueno, tienen la misma nomenclatura, X e y X va a ser el tiempo de aplicación de pintura con pistolas pulverizada, e Y va a ser el espesor de la capa de pintura resultante. ¿Por qué? Y porque dependiendo de la cantidad de tiempo en la que nosotros estamos pulverizando, vamos a tener cierto espesor. Y acá podemos ver en el gráfico de dispersión que sí, que hay una cierta linealidad en la función. Si nosotros pusiéramos una recta acá, veríamos que más o menos está. Se puede representar con una línea recta. Bueno, ahora hacemos el análisis de correlación. ¿Para qué sirve el análisis de correlación? Es para saber si esta recta tiene una relación significativa con los datos o no. Es decir, si nosotros podemos aproximar los datos a una ecuación, a una función lineal, o si no lo podemos aproximar. Bueno, entonces nosotros buscamos la covarianza, que la covarianza es una varianza que implica tanto a la variable X como a la variable Y, es como una covarianza en conjunto con estos dos datos, que se saca haciendo la sumatoria de todos los productos de cada valor de X menos la media poblacional de X. Como les había explicado en este caso, nosotros no tenemos los valores poblacionales, tenemos los valores muestrales, entonces lo que hacemos es una estimación de los parámetros, es decir, en vez de usar la covarianza de la población, buscamos una covarianza que tiene que ver con las muestras. Entonces, acá, esta va a ser la ecuación que podemos utilizar para sacarlo, que es, si ven ahí, es la misma que la que está acá abajo, ¿sí? Nada más que es lo mismo escribir esto con el sombrerito que el S, o sea, es lo mismo. Ah, y esta creo que es la misma fórmula. Bueno, acá sacan la covarianza de la muestra, ¿bien? Que es igual que decir S, X, Y, es lo mismo. Entonces, esta va a ser la fórmula. ¿Qué nos va a decir la covarianza? La covarianza nos va a decir si es mayor a 0, que indica una relación directa entre las dos variables, entre la X y la Y. Si la covarianza es menor a 0, indica que hay una relación inversa entre las variables X y Y. Y si la covarianza es igual a 0 o cercana a 0, puede o no existir una relación. En este caso nosotros no tenemos un valor máximo o un valor mínimo de covarianza que nos indique si es fuerte esta relación o no. Por eso nosotros sacamos el coeficiente de correlación. En el coeficiente de correlación nosotros sacamos un parámetro poblacional, que en este caso no tenemos, por eso usamos un estimador R, en donde nosotros vemos qué tan fuerte es esa relación entre los datos.
Y bueno, básicamente acá, acá abajo están todas las fórmulas que tienen que usar para sacar cada una de las incógnitas. En este caso, por ahí va a ser más fácil sacar, bueno, el SSXY, acá tienen la fórmula acá abajo, el SSXX, acá está la fórmula, y el SSII, acá está la fórmula. ¿Bien? Bueno, acá tenemos básicamente los gráficos que podríamos llegar a tener dependiendo de la correlación que tengamos. Si nosotros tenemos un coeficiente de correlación que indica el grado de asociación lineal entre las variables x e y, puede tomar valores entre -1 y +1. ¿Por qué? Porque a diferencia de la covarianza, esto es un cociente. Entonces, como esto es un cociente, solamente va de 1 a -1. Como esto no es un cociente, puede tomar valores de, no sé, por ejemplo, +100 o -100, y no importa, no tiene un máximo o un mínimo. En cambio, este sí, y este lo que sí nos informa es qué tan fuerte es la relación. Este por ahí nos dice si es directa, indirecta, si es inversa o si no existe, pero no nos da un dato de qué tan fuerte es esa relación directa, qué tan fuerte es esa relación inversa, o qué tan fuerte es que no haya relación. En cambio, la correlación sí, por eso es tan importante de sacar. Bueno, acá tenemos un R cercano +1, vemos que tenemos una lineal directa, y con este cercano +1 nosotros podemos deducir de que es fuerte la relación lineal, y que es directa, y en este -1 también podemos decir que es fuerte la relación lineal indirecta. Y lo cercano a 0, acá vemos que los puntos están puestos básicamente de forma aleatoria, y podemos deducir podemos deducir de que no hay una relación, o por lo menos que la relación no va a ser lineal. O sea, no es que a veces, no es que no existe una relación, a veces sí, pero en este caso podría hacer que, no es que no existe una relación, sino que no sea lineal, que tenga otra forma, pero como en este capítulo solamente vemos lineales, en este caso sería que no tiene relación con respecto a lo que nosotros queremos buscar. Bueno, acá empezamos a hacer algunos cálculos con la tabla que teníamos al principio. Se saca la media de x, que va a ser el tiempo, la media de y, que va a ser el espesor, y el SX, ¿sí?, con las fórmulas de arriba, y el SI con las fórmulas de arriba, y acá, como esto es como una varianza perdón, es como un desvío al cuadrado, se saca S de x, ¿sí?, este valor al cuadrado, por n-1, ¿bien? Pueden usar cualquier fórmula. Bueno, acá lo mismo. Y después con la otra ecuación que les mostré más arriba, se saca el SSXY, que es este. Bueno, para sacar la covarianza, ustedes tienen que la raíz cuadrada de esto, lo pueden escribir de esta manera, les va a dar 16,46. ¿Bien? Bueno, y con estos datos vamos a sacar el coeficiente de correlación, que en este caso nos da 0,90, es decir, de que hay una fuerte relación entre los valores, y que esta relación es lineal, es directa, perdón. Bueno, después, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que probar que nuestra correlación lineal de la población es desigual a 0. ¿Por qué tenemos que probar que nuestra correlación lineal de la población es desigual a 0? Porque nosotros queremos ver si de verdad este coeficiente de correlación que nosotros sacamos anteriormente es significativo o no. Es decir, si le hacemos caso al 100% o no le hacemos caso. Es como ver si podemos confiar en el coeficiente de correlación que sacamos. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación que sacamos es de la muestra, no es de la población. Entonces nosotros tenemos que probar de que hay, por ejemplo, en este caso, de que el coeficiente de correlación lineal de la población no es igual a 0. Eso es lo que nosotros tenemos que probar acá. Por eso hacemos una prueba bilateral de hipótesis. Nosotros decimos, bueno, nuestra hipótesis 0 es que la correlación lineal de la población es igual a 0.
Y nuestra hipótesis alternativa va a ser que la correlación lineal de la población sea desigual a cero. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? De que si hay una relación, la hipótesis cero se rechace. Es decir, que la correlación lineal no puede ser igual a cero. Tiene que haber una relación con los valores. Ese va a ser el objetivo nuestro. Bueno, para sacar el estadístico de prueba, como veníamos haciendo en las unidades anteriores, tenemos esta fórmula y después por tabla, como veníamos haciendo en las unidades anteriores, sacamos el t-student con el cual lo vamos a comparar. Fíjense que acá solamente les muestra la zona de rechazo que vamos a tener en cuenta, que va a ser cuando el t observado sea mayor o igual al t-student sacado de la tabla. Es decir, que si nuestro t observado es mayor al t-student sacado en la tabla, nosotros podemos concluir de que la hipótesis cero se rechaza, entonces el coeficiente de correlación sí va a ser significativo. Bien, si la hipótesis cero se rechaza, quiere decir que ρ no es igual a cero, tomamos una hipótesis alternativa, y como no es igual a cero, quiere decir que nuestro coeficiente de relación de la muestra es significativo. Bueno, y para todo esto siempre usamos un alfa de 0,05, a menos que nos especifican si hay que tener en cuenta algún error. Si no, si no nos especifican nada, usen el 0,05 porque así tienen en cuenta los dos errores, minimizan los dos errores de tipo 1 y tipo 2. Bueno, después, seguimos con el análisis de correlación. Esto se puede hacer en InfoStat. Vamos a hacer el ejercicio 2, lo vamos a hacer con InfoStat y con el Excel para que vean el tema de los cálculos y con el InfoStat, a ver qué significa cada cosa. Pero bueno, el InfoStat les va a dar una tablita algo así, que se llama correlación de Pearson, y acá les va a dar tanto el coeficiente de correlación como el valor P de prueba. Es decir, este valor P va a tener una relación con la correlación, que después vamos a ver cuál es, pero básicamente si este valor P es menor al alfa que ustedes usaron anteriormente, que es de 0,05, quiere decir que estamos yendo por el camino correcto. Eso es lo que quiere decir este valor P, como que sí se puede tener en cuenta la correlación. Uy. Bueno, después hacemos, cuando ya hicimos la prueba de hipótesis para la correlación poblacional, hacemos el análisis de regresión. Bien, hacemos un ajuste del modelo, es decir, que vamos a intentar ajustar para que todos los valores tomen un cierto, para que la función tome ciertos valores. Analizamos si este modelo que nosotros ajustamos es de utilidad, y después analizamos los residuos, es decir, los errores que nos genera este modelo. Y vemos, también haciendo otra prueba de hipótesis, vemos, no me acuerdo si era hipótesis, bueno, ahora lo vemos, pero básicamente hacemos otra prueba en donde vemos si estos errores son significativos, si nos afectan el modelo o si nuestro modelo no es de utilidad. Bien. Bueno, acá dice, el objetivo consiste en estimar la mejor recta de regresión, o sea, vamos a estimar una fórmula que, que sea la mejor, o sea, vamos a estimar una fórmula que sea la mejor posible para poder para poder sacar bien los datos. Es como que tenemos que sacar una función lineal que se acomode a los datos. Bien, eso. Bueno, que permita describir el comportamiento de la variable explicada ahí en términos de la explicativa X, es decir, una... Bueno, ¿qué necesitamos estimar? Acá está. Bueno, acá vemos que esta sería más o menos la función que nosotros tenemos que sacar. Es I igual a un B sub 0, que el B sub 0 es la pendiente, más un B, no, perdón, el B sub 0 es la ordenada del origen, el B
Sub 1 es la pendiente más un error que a veces no se tiene en cuenta y solamente usamos esto. ¿Bien? Bueno, nosotros estos, como veníamos diciendo hace rato, estas variables que están acá, el B sub 0 y el B sub 1, son de la población. Nosotros no tenemos los valores de la población, pero sí tenemos la muestra. Entonces vamos a estimarlos, ¿bien? Nosotros no sabemos el valor exacto de estos términos, pero sí los podemos estimar con los valores que tenemos en las tablas. Bueno, supuesto, los errores son independientes y tienen distribución normal con esperanza cero y varianza constante E. ¿Qué quiere decir? Que los errores son con distribución normal. ¿Bien? Nada más. Esos son los supuestos que vamos a usar para empezar a hacer la fórmula. Bueno, esto quiere decir que la sumatoria de cada uno de los errores, que los errores ven acá que es la distancia con respecto a la recta que nosotros vamos a calcular, tiene que ser la mínima que pueda haber, ¿sí? O sea, el error tiene que ser el mínimo indispensable. Tenemos que tener el mínimo error para que el ajuste de la función sea el mejor. Bueno, acá se hace este método que es de mínimos cuadrados. Esto se puede hacer en el InfoStat directamente, pero acá están las fórmulas, en donde se hace la suma de cuadrados del error, que el cuadrado del error es, dependiendo del modelo y de la función que nosotros hayamos sacado, es cuánto nos va a dar esto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que calcular cada valor de i que tenemos en la tabla menos un valor predicho, esto es un valor predicho de i al cuadrado. Este valor predicho de i, ¿cómo lo conseguimos? Con la fórmula, acá lo pone acá abajo. La fórmula donde nosotros tenemos estimado los coeficientes de la función. ¿Sí? Tenemos el b sub 0 estimado más la pendiente estimada. Y de ahí sacamos el valor de i estimado. Bueno, acá les dice cuánto va a valer cada uno. Básicamente, esta función es lo mismo que escribir esto, nos dice la profe, así que tienen otra forma de calcularlo. Y el residuo se saca restando el valor que nosotros tenemos en la tabla menos el i esperado por la función que sacamos antes. Bueno, acá les dice que los i son los valores predichos, obtenidos por cada valor de xy, con la ecuación de predicción que está acá. Bueno, línea de mínimos cuadrados sería la suma de cuadrados del error menor de todos los modelos de línea recta. ¿Bien? O sea, este error dentro de nuestro modelo tiene que ser el mínimo. Si nosotros tenemos mucho error, puede llegar a significar de que el modelo no está bien ajustado. Entonces, ¿cómo vamos a sacar estos valores de la ordenada al origen y de la pendiente? Con la pendiente se saca con datos que ya habíamos obtenido anteriormente, que es LSSXY y LSSXX. ¿Sí? Se hace la división entre estos dos valores y se obtiene la pendiente estimada. Después, la ordenada al origen va a ser simplemente la media del valor y menos la pendiente que hayamos sacado en esto por la media de la muestra en X. Bueno, la ecuación va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Recuerden que por el momento no, esto, acuérdense que es de la muestra, nosotros no podemos estimar algo de la población porque no tenemos los datos, pero sí podemos probar si son significativos estos datos que obtenemos o no. Bueno, acá usan la tabla que les mostré anteriormente, usan los valores que fuimos sacando en cada uno. Ven que acá nos dio el SXY 148, entonces acá lo dividen con el SXX que nos dio 66,90 y les va a dar igual a 2,21, ¿bien? Acá lo reemplazan, esa va a ser la pendiente, y acá en la ordenada de origen hacen la media de la muestra Y menos la pendiente por la media de la muestra X. Y les va a dar 22,11,
reemplazan acá, y ahí tienen la ecuación de predicción de mínimos cuadrados. Bueno, ahora, ¿cómo se saca el error? ¿Cómo se saca la suma de cuadrados del error? Bueno, básicamente ustedes tienen que poner los valores de la tabla que tenían al principio, sacar los y predichos con respecto a cada valor de x. Ven que acá es 55 el de la tabla y el predicho nos da 53,10, nos va a dar un error. Estos errores pueden ser positivos o negativos, porque ven que acá los puntos o están por debajo de la recta o están por arriba, entonces nos puede dar positivo o negativo. Acá lo elevan al cuadrado para sacar todos los negativos y hacen la suma, que la suma nos da 77,04. Bueno, ese es un valor que nos tiene que quedar. Y acá hacemos el análisis de regresión. La inferencia en la regresión lineal. Bien, los estimadores de los parámetros son variables aleatorias y los valores obtenidos estimaciones puntuales de los mismos. Bien, entonces, ¿cómo podemos obtener mayor seguridad de que el modelo que construimos tiene validez? Se hacen pruebas de hipótesis, en este caso, de la pendiente y de la ordenada de origen, se saca el coeficiente de determinación, que ahora les explico qué es, y se hace un análisis de varianza. Esto es solamente para saber si nuestro modelo, que nosotros sacamos anteriormente, que es este de acá arriba, bien, si ese modelo que nosotros sacamos es el mejor que podemos utilizar o el más adecuado o el más útil para nuestros valores, para poder estimar los valores que nos da la función. Bueno, hacemos primero un análisis de hipótesis de la pendiente, decimos, bueno, ¿cuáles van a ser nuestra hipótesis? Va a ser siempre bilateral en cualquiera de los casos de la unidad 6. Va a ser H0 de la pendiente igual a 0 y la H alternativa va a ser que la pendiente no sea igual a 0. Bueno, en este caso tenemos esta fórmula que está acá, que tenemos un S, que el S es, o sea, ustedes dirán, ¿para qué sacamos la sumatoria de los errores en lo anterior? Bueno, es para el S que está acá abajo. Es la estimación de la varianza del error, que es la sumatoria de los errores que sacamos en la tabla anterior, dividido n-2. ¿Bien? Y esto, n-2, va a ser los grados de libertad del error. Lo sacamos, hacemos la raíz cuadrada de este s al cuadrado, nos da este s que está acá, y después lo calculamos. Bien, acá muestran todo el procedimiento, cómo lo fueron sacando, y el resultado, y esto va a ser la raíz cuadrada de el s al cuadrado que está ahí. Bueno, acá tenemos un t observado, o sea, siempre acá trabajamos con t-student, y nos va a dar este valor. Y nosotros tenemos que compararlo con un t-student sacado de una tabla, en donde vamos a tener el alfa dividido 2, n-2. ¿Por qué n-2? Porque tenemos dos muestras. ¿Sí? No es más n-1, sino que es n-2. Tenemos dos variables, x y y, entonces usamos menos 2. Bueno, y el alfa 0,05 porque en ningún lado les especifican qué tipo de error quieren minimizar. Bueno, por tabla les da esto, la profe nos mostró cómo sacar el t-student por el InfoStat, porque a veces en la tabla no están todos los valores, pero básicamente si no quieren usar el InfoStat y quieren usar la tabla del libro, les conviene sacar un promedio entre dos valores de t-student, cosa de que más o menos les dé el correcto. Bueno, acá ¿qué podemos ver? En este caso nosotros vemos que la zona de rechazo va a ser cuando el t observado sea mayor al t de tabla. Como nuestro t observado es mayor al t de tabla, podemos decir que la pendiente del modelo es significativa. Se rechaza la hipótesis 0 de que la pendiente va a ser igual a 0, entonces la pendiente va a tener un valor. Este valor nos dice que es significativo. O sea que el valor que nosotros sacamos de nuestro B estimado puede llegar a tener mucha relación con el valor de esta pendiente poblacional. ¿Sí? Acuérdense que nosotros sacamos todo a través de la muestra, y este análisis nos dice que tenemos un modelo que es significativo para la muestra, que puede ser usado para la población, por lo menos la pendiente.
Bueno, acá es lo mismo, pero con la ordenada de origen. Fíjense que los valores de la estimación de la varianza va a ser este, creo que no cambia mucho con el de arriba. Déjenme ver. No, es lo mismo. Sacamos la varianza de la misma manera, acuérdense de hacer la raíz de esa varianza que sacan, y ahora usamos la ordenada del origen estimada que tenemos nosotros. Bueno, acá, bueno, esta sería 1 sobre n más la media de la muestra x al cuadrado sobre la varianza de x, ¿bien? Que todos esos valores los teníamos de antes. Y es lo mismo, el t observado tiene que ser mayor al t de tabla, que el t de tabla se va a definir de la misma manera, usamos un alfa de 0,05 y demás, nos da 2,31 por tabla y nos da 4,71 el t observado. Como es mayor, el t observado se rechaza, que la ordenada de origen es 0, entonces se dice que es una ordenada de origen distinta de 0 y por ende la ordenada del origen del modelo es significativa para un nivel de significación de 0,05. Bueno, el coeficiente de determinación habla sobre el grado de ajuste del modelo con un porcentaje de variación de I. ¿Sí? Esto nos da un porcentaje, generalmente va entre 0 y 1. Si es cercana a 0, quiere decir que la recta no representa muy poco la variabilidad de X. Y si es igual a 0 es que la recta no representa directamente la variabilidad no de X. Si es igual a 1 es que representa perfectamente la variabilidad de Y, y si es cercana a 1 lo mismo, representa muy bien la variabilidad de Y. Obviamente que es muy difícil que nos dé igual a 1, a menos que tengamos un montón de datos y que se nos acerque lo más posible, pero bueno, es como que también si tienen más del 60%, tienen relativamente, por más de que sea un poco baja, un buen coeficiente de determinación y representa bastante la variación de I, el modelo que ustedes eligieron antes. Bueno, es aplicable para cualquier tipo de regresión, pero para la regresión lineal, acá les dice que el coeficiente de determinación se puede sacar elevando al cuadrado el coeficiente de correlación que sacamos al principio. Es decir, que este valor R, si nosotros lo elevamos al cuadrado, tenemos el coeficiente de... tenemos el coeficiente de determinación, ¿sí? En la regresión lineal. ¿Ven? El R al cuadrado, que era, en este caso, acuérdense que era el 0,90, lo eleva al cuadrado y nos da 0,81. Indica que el 81% de la variabilidad de I es explicada por el modelo lineal supuesto. Esto es un muy buen porcentaje. Bueno, ahora hay que hacer el análisis de la varianza, que permite decir si el modelo en su conjunto puede ser considerado razonable. Bien, tenemos una hipótesis 0, que el modelo ajustado no es satisfactorio, y la hipótesis alternativa es que el modelo ajustado es satisfactorio. Nosotros siempre vamos a tener que buscar que se rechace la hipótesis nula. Bueno, se descompone la variabilidad en dos. Bien, acá tenemos la suma de cuadrados de regresión, y acá tenemos la suma de cuadrados del error. Bien, y acá les dice cómo se saca, ¿sí? Cada una. Es la suma de los I predichos menos la media al cuadrado. Recuerden que esto lo hemos sacado en la tabla anterior con la fórmula. Y esto va a ser los I de la tabla menos los I predichos al cuadrado. Acá se saca un valor estadístico F, que va a ser nuestro F observado, que acá está la fórmula, que es la variabilidad explicada sobre 1 dividido la variabilidad no explicada sobre n-2, bien,
que estos términos se pueden escribir como esto, acá, y se compara con un estadístico F de tabla que lo pueden encontrar al final del libro o en las tablas que están subidas en el LEB, en donde si el F observado es mayor que el F de la tabla, se rechaza la hipótesis cero, es decir, que el modelo que nosotros calculamos, en este caso, es satisfactorio. Si se rechaza la hipótesis cero, que era que el modelo no es satisfactorio. Bueno, acá les dice qué representa cada uno de estos valores. La variabilidad explicada representa la diferencia que tiene el modelo que nosotros estamos ajustando con respecto al I promedio de toda la muestra, es decir, con la media. Bien, la media vamos a poner acá como una línea constante, y esta diferencia que hay acá es qué diferencia hay entre este modelo lineal y el promedio. Y la variabilidad no explicada va a ser el error que hay entre el modelo que nosotros estamos usando con cada valor de nuestra tabla, ¿sí? Esta es la variabilidad no explicada. Bueno, y acá tenemos de nuevo lo mismo que explicamos en lo anterior. Bueno, acá hacemos una tabla para empezar a sacar los valores que necesitamos para sacar los datos de la filimina anterior, y nos da el F observado 34,04 y el F de la tabla 5,32. Obviamente el observado es mucho más grande que el de la tabla, por ende se rechaza H0 y el modelo propuesto es el adecuado. Bueno, después tenemos que hacer una resolución del caso, podemos hacerla por InfoStat, ¿sí? A este análisis de regresión nos van a dar todos estos valores que acá la profe les explica qué significa cada valor del InfoStat. Esto está subido en la biblioteca del CEU, por si lo quieren ver. Yo subí los PDF de la profe para que lo vean tranquilos. Y después se hace un análisis de residuos para verificar la validez del modelo. ¿Cuántos? Hay que hacer muchas pruebas para ver si el modelo que usamos es el correcto. Bueno, nosotros vamos a suponer la normalidad de los errores, esperanza cero, varianza constante e independencia. Bueno, y acá les muestra, que estos gráficos también se obtienen por InfoStat, los distintos análisis de residuos que podemos llegar a obtener mediante el gráfico. Bien, es la verificación aproximada de la independencia y varianza constante de los residuos. Es decir, vamos a probar básicamente si los supuestos que tenemos son verdaderos o no. Bueno, en el caso A tenemos un caso satisfactorio, o sea, cuando les da una relación en este sentido, significa que es satisfactorio. En el caso B tenemos un embudo. En el C tenemos un doble arco, perdón. Sí, tenemos un doble arco porque ven que los datos van, más o menos tienen una curvatura así, y acá abajo también, como si fuera una elipse entre los dos. Y en el caso B nos muestra que no hay como una linealidad o una relación. Digamos, como que no nos muestra, no nos aproxima mucho. No nos muestra la independencia de los errores. Es como que este sería el caso ideal y este sería el caso el menos ideal. Bueno, y después se hace una prueba de bondad de ajuste como GROB o un gráfico cuantil-cuantil normal, o QQplot. En esto nosotros vemos si los errores ajustados, siendo que nosotros sacamos el error, por decirlo así, si esos errores se amoldan más o menos, o más en algunos lados y menos en los otros, se amoldan al modelo que nosotros hagamos. ¿Bien?
Eso es lo que nos muestra este gráfico. El Cosmograph, la profe no nos hizo hacerlo a nosotros, no sé si en alguna otra comisión lo hicieron, pero básicamente hacen una prueba de bondad de ajuste para los residuos del Cosmograph. Y esto tiene que ver con los cuartiles que estaban en la unidad 1. Pero esto todo se saca con InfoStat. Son por ahí en un parcial o en algún ejercicio puede aparecerles que no es que hagan estos gráficos, sino que les van a aparecer estos gráficos directamente y capaz que tengan que analizarlos con respecto a estos gráficos. Bueno, en este caso, acá vemos que se realizan los gráficos para el caso nuestro de la tabla al principio, y vemos que se comprueban los supuestos de los residuos de regresión lineal simple, y concluimos que el modelo propuesto es válido. ¿Por qué? Porque tenemos una distribución de los errores bastante satisfactoria, y acá tenemos, en el caso del QQplot, que básicamente los errores se van acomodando a la relación lineal que les habíamos puesto antes. Bueno, ¿qué es la predicción? En la predicción nosotros, ya habiendo aprobado, digamos, este modelo, nosotros podemos empezar a predecir qué valor va a tomar Y con respecto a la X. ¿Qué valor va a tomar el espesor con respecto a qué cantidad de tiempo utilizamos el pulverizador? ¿Bien? ¿Qué pasa? Hay algunos datos, en este caso, que no se tienen en cuenta o que se llaman extrapolares, o se llama extrapolación, porque no están dentro del rango de datos que nosotros usamos para la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Espérenme un segundo. Que nosotros acá vamos, por ejemplo, del 16 al 8. Si nosotros queremos sacar con un tiempo de, por ejemplo, 20 segundos, el espesor, no podemos corroborar de que ese espesor que nos va a dar como resultado sea el correcto o no. ¿Por qué? Porque no pudimos sacar el error para ese para ese tiempo. Nosotros sacamos el error dependiendo de si el tiempo va de 8 a 16 y no podemos estimar de un tiempo en el que nosotros no sacamos el error. Entonces, cuando nosotros tenemos valores que se van de nuestro intervalo de muestra que tuvimos, la predicción que lleguemos a hacer puede no ser la correcta. O sea, como que si van a hacer una predicción con respecto a un valor que no está dentro del intervalo que nosotros utilizamos en la muestra, esa predicción va a tener un error que nosotros no sabemos cuál va a ser. Entonces no es muy, ¿cómo se dice? No es muy válida, o sea, como que no tiene mucha veracidad la predicción por ese mismo problema. Entonces cuando tiene esos valores se llama extrapolación. Y nada más. Bueno, ahí dice la profe tener en cuenta los límites de predicción al utilizar el modelo propuesto, por eso que les digo que hay un límite entre el mínimo que nosotros usamos de la muestra en el tiempo y el máximo. Si nosotros nos pasamos o nos vamos más abajo, vamos a tener un valor que no sabemos si está bien o mal. Y nada más, por lo menos de lo teórico, nada más. Bueno, yo les quería mostrar, porque me parece que ya la mayoría entregó el TP4. En el TP4, lo voy a buscar, espérenme un segundo, les voy a mostrar el primer punto en donde se ve que no hay una relación para nada, pero además para que se den cuenta que ya en el enunciado queda como que no hay una relación. Bueno, dice, durante la fase 6 se mejoraron los instructivos de realización de la limpieza de los puestos de trabajo y a continuación se midieron 24 tiempos de limpieza logrados con el nuevo procedimiento y se registró la antigüedad de la empresa, medida en años, de cada uno de los empleados que participaron del ensayo. O sea, ustedes vean que están comparando tiempo que tardaron los empleados en limpiar dependiendo de la antigüedad en la que yo estaba en la empresa. De acuerdo a estos datos, nosotros podemos deducir o podemos tener una noción de que no van a ser
de que no van a tener una relación, porque en el término social o en otros, si usamos otros parámetros, lo vemos desde otra mirada, no va a tener nada que ver la antigüedad que tengan los empleados en la empresa con el tiempo que tardan en limpiar su lugar de trabajo. Entonces nosotros igualmente hacemos lo que sería la regresión, para ver la covarianza y todas esas cosas. Y acá tiene que estar el gráfico. Ven que nuestro diagrama de dispersión básicamente es lo que veíamos en un caso donde no hay relación o no es la relación lineal que nosotros estamos buscando. Entonces acá vemos que no hay una relación fuerte, ni tampoco una relación directa e indirecta, básicamente no hay ningún tipo de relación acá, lineal, que tenga que ver tanto con la variable x como con la variable y. Nosotros tomamos como la variable x, ahí les digo que, ahí está, como la dependiente. Y nos dio esto, nos dio que no había una relación entre los datos. Porque también en el enunciado se dan cuenta de que no debería por qué haberla. Y además, el valor de la correlación nos da 0,19 en el Infostat. Entonces ya ahí nos damos una idea de que hay poca o nula relación lineal, en este caso. ¿Bien? Y ya después es como que no buscamos también si ese valor que nos dio de correlación puede estar equivocado ese valor. Entonces buscamos si podía llegar a ser verdad de que no había relación o si ese valor de R era significativo. Entonces hacemos la prueba de correlación de P, que es de la población, con estos datos, siempre tomando un alfa de 0,05. Bueno, acá sacamos el T observado para esta correlación poblacional, nos da 0,90, y lo comparamos con el T de tabla, que en este caso va a ser 0,025 y 22 por la cantidad de datos, menos 2. Nos da 2,074 el de tabla. Vemos que el de tabla es mayor que el T observado. Entonces la hipótesis nula no se rechaza y quiere decir que no hay una relación lineal significativa. ¿Por qué? Porque tenemos que la correlación de la población es igual a 0. Se nos dio que la hipótesis 0 era verdadera. Bueno, esto para que vean un ejemplo de cuando no hay relación. Y en el otro caso del trabajo práctico vemos que sí hay relación, primero porque nos las enuncia el problema. Porque nosotros decimos, entre la producción de la empresa, el producto estrella es butacas para un tipo de automóvil. La demanda de estos asientos es variable conforme a los requerimientos de las automotrices clientes. De hecho, durante la semana oscilan de 3.000 y 5.000 unidades. El tema es que el proceso de armado de asientos, genera una fuerte desperdicio de materiales. O sea, acá ya les está diciendo que armar los asientos genera desperdicio, que comprende mayormente telas, plásticos. Se registra tanto la cantidad de unidades producidas como el peso de material desperdiciado. Bueno, acá tenemos el registro en la tabla, y nosotros ya sabemos, sin saber si es directa o indirecta, ya sabemos que hay una relación, ¿sí? Eso ya lo podemos suponer con la consigna. Si nosotros hacemos el diagrama de dispersión y más o menos nos da como que tienen un comportamiento de los datos que es de manera lineal. Y después el coeficiente de correlación nos da 0,83, según el Infostat. Entonces sí, tenemos un valor, bueno, acá tenemos el valor P de prueba, que tiene un valor mucho menor al alfa nuestro que utilizamos. Entonces sí podemos asumir que existe una relación lineal directa, ¿sí? Acuérdense que si era casi igual a 1, era directa. Y después, bueno, hacemos las pruebas que tenemos que hacer. En este caso no hicimos pruebas porque ya en el apartado no nos pedía que hagamos la prueba porque ya suponíamos que tenía una relación, porque en el enunciado nos lo decía. Bueno, y acá sacamos para los coeficientes.
Y bueno, acá también vemos un ejemplo del gráfico que les debería haber dado con estos datos que se saca del InfoStat y ven que dentro de todo el gráfico es satisfactorio con respecto al modelo que hemos elegido. Después el ggplot también lo sacamos y vemos que la mayoría de los errores se ajustan con el modelo también que elegimos. Y acá justificamos como que realizamos el gráfico de ggplot para probar la normalidad de los residuos. Y este gráfico nos permite observar cuán cerca está la distribución de un conjunto de datos a alguna distribución ideal. ¿Ven? Los datos están muy cerca de la distribución ideal que nosotros realizamos. Bueno, y eso sería el capítulo 6. La covarianza de la cuestión 1, no me acuerdo si la calculamos, me parece que no. Me fijo. Mm, no la calculamos a la covarianza. No. Pero bueno, era básicamente para mostrarles esos ejemplos que saqué el TP4, que justo la profe dio un ejemplo donde no había una relación y un ejemplo donde sí había y teníamos que hacer las demás cosas. Bueno, claro, directamente calculamos el R para ver si había una... Porque la covarianza no te dice qué tan significativo o qué tan fuerte es la relación lineal. Entonces, como no te dice eso, a vos te conviene más sacar el coeficiente de correlación para ver si ese valor es significativo o no. Si vas a tener una fuerte o una débil. Claro, es más útil el coeficiente. Igualmente, si se los piden, sáquenlo, o por las dudas, sáquenlo. Pero la covarianza no les da ese dato. Bueno, yo acá estuve haciendo lo que sería obviamente que no terminé, pero estuve haciendo el ejercicio número 2, que es igual, es un ejercicio muy parecido a lo que estuvieron haciendo en el PowerPoint que les mostré recién y en los TP, es muy parecido, en donde, no sé si alguno leyó el 2 de la guía, avísenme si lo tienen a mano o prefieren que lo pongan, no tengo nada. Bueno, espero que lo tengan a mano, porque a mí por ahí se me complica un poco ir de una pantalla a la otra, perdón. Pero bueno, el número 2, se estudia la relación entre la superficie de una vivienda y el consumo mensual de queroseno empleado para calefaccionar la misma en un determinado barrio de la ciudad. Entonces, la muestra arrojó los siguientes datos, que es esta tabla de acá, ¿sí? Esta tabla de acá es la misma tabla que está en la guía. Bueno, bueno, identificar cuál es la variable dependiente del estudio. En el punto A, en este caso, la variable dependiente del estudio va a ser el consumo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que sería el enunciado, nosotros podemos verificar de que el consumo va a depender de la superficie de la vivienda. Si nosotros tenemos una superficie muy grande, vamos a tener un consumo muy grande, y también podemos deducir que podría llegar a ser directa esa relación. Bueno, entonces nuestra variable dependiente va a ser el consumo, que acá lo puse, el I va a ser el consumo, el X va a ser la superficie, y después sacamos la media de cada uno. La media en este caso me dio en el X100 y en el Y30. Si alguno tiene un valor distinto, avíseme porque puede llegar a ser que me equivoque. Bueno, y yo lo cerré, pero vamos a poner de nuevo el PowerPoint.
Vamos a ponerlo de nuevo. Bueno, ahora nosotros tenemos que sacar todos los valores de las varianzas con respecto a X, con respecto a Y y la covarianza poblacional, perdón, la covarianza estimada, porque no tenemos la poblacional, tenemos que sacar todos esos valores. Bueno, yo acá me pude haber equivocado, pero la idea era la siguiente. Acá tengo los valores de las varianzas. Ahora les explico cómo lo saqué. Pero bueno, básicamente ustedes para sacar SSXX tienen que hacer XY, o sea, cada uno de estos valores, menos el X, la media al cuadrado. Entonces saqué de cada uno, o sea, esto sería 1, 2, así sucesivamente. Uy. O sea, de cada uno de estos valores saqué esto. Y de cada uno de los valores de Y, también, lo mismo. Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Acá se hace la suma de todos estos valores que les digo acá. Y en el I también se hace la suma de todos estos valores que les digo acá. Y ahí tienen el SX. La varianza de X y la varianza de Y. Bueno, la varianza de X y Y se hace con la suma de esta multiplicación, de lo que les dio en cada uno de los valores. Sí, lo que les dio acá, o sea, en cada uno, por lo que les dio acá, y se hace la suma de cada uno de los valores que les dio. ¿Bien? Eso lo pueden hacer en la calculadora. En el Infoctime es más directo, directamente les da el valor, pero, pero no, por ahí en el parcial no van a poder, van a tener que justificar con cálculos y estaría bueno que lo practiquen. Bueno, después, ¿qué hay que hacer? Después que tenemos esto. Bueno, sacamos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es el SXY sobre la raíz cuadrada del SSXX y el SSXY. Entonces vamos a tener que R va a ser igual al SSXY, bien, que va a ser este valor, dividido, lo que era, a ver, la multiplicación de estos dos. Digo, puede ser que me haya equivocado en algún valor, o sea, eso, ustedes chequenlo, no siguen tanto por lo que yo hago, porque puede ser. Bueno, ahí yo creo que me tendría que dar. Bueno, me da 254. Puede ser que esté errado, porque en realidad me tendría que dar entre 0 y 1. A ver. 26. Esperen que lo hago con la calculadora. Avísenme si ustedes lo hicieron y yo me equivoqué en algo, por favor. Capaz yo tengo un error acá en el SSXY. Puede ser. A ver. No sé si alguno de ustedes, chicos, lo hizo. SSXY.
Agus, a nosotros la profe nos mandó ¿cómo se llama? Un power donde saca Rho como la covarianza de XY sobre SX sobre SX, SY, por SY. Y para la prueba de hipótesis de Rho, de R digo, usa el T R menos cero y el grado de libertad, no, hace N menos uno. O sea, es lo mismo. Yo, N menos sinceramente, uno. sí, N menos uno. Sinceramente, cuando estábamos haciendo el TP, fue todo un tema, porque no, como que algunos hacíamos con N menos 2 y otros con N menos uno, entonces era como No, medio complicado. es n-2 porque cuando usábamos n-1 era cuando teníamos una sola variable. En este caso, como tenemos dos variables, usamos n-2. Por eso es que es n-2. Y acá, no sé si lo estás viendo, en la filimina que yo tengo es n-2 el que tenés que usar. Por ahí hablen con la profe, capaz que es un error de tipeo del PowerPoint y no se dio cuenta. Y bueno, la idea es que tengan el concepto bien para el parcial. Pero bueno, la prueba de covarianza, a ver. SSXY también es la sumatoria de todos los XY. Ah, ya sé lo que hice mal. Claro, ya sé lo que hice mal. Bueno, lo voy a intentar sacar de otra manera. Bueno, esto no es al cuadrado. Ahí tuve el error. ¿Sí? Ahí no es al cuadrado. Entonces yo tengo que hacer, de nuevo, esto que está acá, menos esto que está acá, uy, por esto menos la media, ahí, y me tendría que dar. A ver, 1, 2, 3, 5, 6. A ver si esto está todo bien. Bárbaro. Y ahí me da, ¿ven? El R me da 0,95. Ahí tiene mucho más sentido. Bueno, acá ¿qué podemos ver? Que es una relación lineal directa, ¿sí? Muy fuerte.
Bien, como que tiene es muy fuerte esta relación lineal, es muy cercana a 1, así que es muy fuerte. Y después hacemos la prueba de hipótesis de esta correlación, ¿ven? Si es cercana a 1, es que tenemos este caso. Lo que podemos hacer también es hacer en el InfoStat, pasar la tabla. Espérenme un segundo, chicos. Un segundito nomás. Perdón, chicos. Bueno, me perdí. Bueno, ahora hacemos la prueba de hipótesis, pero les quería mostrar cómo quedaba. Ponemos nueva tabla. Cómo queda el gráfico para ver si lo que estamos haciendo más o menos está bien. Bien, acá iría superficie. Y acá iría consumo. Bueno, gráficos, hacemos un diagrama de dispersión. No. O sí, a ver. Acá, regresión lineal. Tenemos la variable dependiente que era el consumo, la ponemos acá. La independiente es la superficie. Bien, esto lo dejamos como está. Y ven que acá nos da el gráfico y más o menos como que representa una linealidad. Acordémonos que tenemos muy poquitos datos. Bueno, y acá nos da bueno, análisis de regresión lineal. Nos da que el R cuadrado es 0,9. Eso lo podemos calcular. Y nos tendría que haber dado algo más. No estoy equivocada. No. Creo que sí, porque me parece que está, a mí me lo dio medio todo el tiempo, coeficiente de correlación de Pearson. Ah, y si no, análisis de correlación, coeficiente de correlación, variables, creo que así estaba bien. No. ¿Alguno se acuerda que había que poner acá? Yo no me acuerdo si hay que poner el consumo o las dos, o la superficie. No, creo que hay que poner las dos. Sí, sí, sí. El impostar se aprende probando. Probando y viendo, más o menos.
Ahí está. Ven, nos dio un R de 0,95, que es más o menos el R que me dio a mí haciendo las cuentas. Y nos dio este P, valor P, que es muy chiquitito al alfa, que podríamos llegar a usar, que es de 0,05. Y bueno, eso es un dato. Así que vamos bien, por lo menos con el 2. Sigue grabando, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la prueba de hipótesis para P, para ρ. Entonces decimos que H0 es igual a un ρ igual a 0, y H alternativa va a hacer que ρ sea desigual a 0. Bueno, yo lo voy a poner así, pero ustedes no van a entender. Y todo esto siempre con un alfa de 0,05. Bueno, ¿qué más? La ropa pasé. Acá. Entonces nosotros tenemos que calcular, ver si esa correlación que nosotros sacamos es significativa para un nivel de significación de 0,05. Bien, entonces sacamos nuestro T observado. El T observado va a ser el R que sacamos recién. Esto lo vamos a escribir así. El R que sacamos recién. Por la raíz cuadrada de n-2, que n-2 va a ser 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Vamos a ponerlo así. 2 sobre 1 menos r al cuadrado. 1 menos r, y este r tiene que estar al cuadrado. Entonces esto ustedes háganlo en la calculadora, así se van acostumbrando. Creo que así está bien. He encontrado un error de escritura en la fórmula. Sí. Bueno, chequenme si da 19. Creo que acá lo puedo chequear igualmente. Tendría que tenerlo por aquí. Una tabla tendría que tener. ¿Dónde está? Está acá. Revisión. Va, pues ese no, ese creo que es de otra cosa. Bueno, puede ser que me dé 19, pero ahora vamos a buscarlo en la tabla. Creo que tenía una tabla por acá. Tabla. Está. Está mucho más abajo. La pegué. Bueno, entonces teníamos que tener en cuenta que el T-student tenía que tener un valor de alfa sobre 2, o sea, 0,025, y los grados de libertad va a ser 4. 4, 0,025, y tenemos que el T-student vale 2,77. El T de tabla
vale 2,77. Como vemos, el t observado es mucho más grande que el t tabla, entonces la hipótesis nula se rechaza. Y nos queda que este valor de coeficiente de correlación es significativo. Bien. Bueno, ¿y ahora qué más hay que hacer? Bueno, y ahora empezamos con el análisis de regresión. Esperen. Bueno, estar la mejor recta de regresión. Bueno, acá calculamos los coeficientes, ¿sí? B sub 0 y B sub 1, que ya lo tenemos calculado porque el Infostat no los da, pero vamos a calcularlos nosotros, ¿sí? Estos que están acá, creo que eran estos, son nuestros coeficientes, me parece. Así que vamos a ver si nos da igual. El 0,31 y el 0,30. Vamos a ver. Bueno, el B sub 0, que es la ordenada al origen. Tenemos que sacar la pendiente primero. B sub 1. Bueno, va a ser SSXY sobre SSXX. Bien. SSXY sobre SSXX. 0,29. Y el B sub 0 se saca la media de Y menos la pendiente que sacamos recién por la media de X. Entonces es... No, la media de Y menos lo que sacamos recién por la media de X. Si vamos al Infostat, vemos que tengo razón y este sería el B sub 0, ¿sí? La ordenada al origen, y este sería la pendiente. Bueno, ya sacamos el B1 y el B2. Vamos a ponerlo con otro color. Y ahora vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, ya tenemos entonces nuestra ecuación, ¿sí? Nuestro modelo. ¿Cuál va a ser nuestro modelo? Va a ser un I igual al este valor que está acá, que le vamos a redondear, vamos a hacer 0,30, perdón, sí, 0,31, más el 0,30, ¿sí? Lo vamos a redondear un poco, ustedes pónganlo como les parezca, por X, ¿sí? Esta va a ser nuestra función, el modelo que vamos a utilizar para predecir los valores de Y. Bien, ahora hay que sacar el análisis del error, ¿sí? Podemos hacerlo con el Infostat, ya nos lo da, que después vamos a ver qué valor es, pero si no lo podemos hacer de forma manual, haciendo la tablita esta. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Yo voy a volver a copiar la tablita que está acá. Acá abajo. Acá vamos a poner la fórmula, yo por ahí no lo voy a... Para que no nos quedemos tanto tiempo, no voy a escribir tanto, espero que lo comprendan así.
Ahí ponemos los errores, que va a ser lo que nosotros tenemos en esto, que nos da la tabla, menos lo predicho que vamos a tener acá, ¿sí? Y el último va a ser este resultado al cuadrado de cada uno. Esto va a ser I menos el, vamos a escribirlo así, el I que va a ser este, esto va a ser EI al cuadrado. Y acá vamos a poner la suma de todos estos valores. Por el momento es 0, pero bueno. Acá vamos a hacer entonces el 0,29, que en realidad es el 0,30, acá, 0,30, que vamos a, esto se mantiene constante. Más 0,29, que esto también se mantiene constante, por el X. Bien. Y esto nos van a dar todos los valores de I predichos. ¿Sí? Acá hacemos entonces la diferencia entre, vamos a ver qué orden tiene, porque hay que respetar ese orden, el I que nos da la tabla, menos el I predicho. El I que nos da la tabla, menos el I predicho. Ven que acá nos da negativo, lo hacemos para todos. Y acá hacemos la suma de este valor al cuadrado. ¿Sí? Este valor al cuadrado. Y este valor que está acá abajo va a ser nuestro suma, va a ser la suma de cuadrados del error. Lo podemos sacar por infectad o lo podemos sacar con eso. Después tenemos que probar si la pendiente y la ordenada de origen son las que corresponden según el modelo. Entonces, acá, bueno, esto no lo voy a escribir, pero va a ser que la H0 es que la pendiente sea igual a 0 y que la alternativa sea que la pendiente sea igual a desigual a 0. Acordémonos que tenemos que sacar el S, que va a tener esta fórmula que está acá. Ahí lo vamos a sacar y tenemos que sacar la raíz cuadrada porque vamos a usar solamente el valor S. Bien, entonces hacemos. Queremos sacar la hipótesis 0 de que B1 es igual a 0. Y la hipótesis alternativa, de que B1 sea desigual a 0. ¿Bien? Hagamos el T observado. Que va a ser lo que nos dio de B1, no lo encontramos, dividido en ese que ahora vamos a sacar. ¿Sí? Vamos a sacar primero eso. Que el S va a ser SS, este valor, dividido n-2, que era 4, eso es al cuadrado. Este va a ser el S al cuadrado. Yo necesito el S solo.
es lo que no me gusta del Excel. Va a ser esto. Elevado a la 0,5. Bien. Entonces, el t observado, ya hemos dicho que era esto, dividido S sobre la raíz de SSXX. Bueno, avísenme si me equivoco, pero según la tabla tenemos creo que nos daba lo mismo, me parece que tenemos que usar el mismo valor de t. Sí, nos da lo mismo, nos da 2,776, entonces podemos concluir de que el t observado es mayor, entonces se rechaza la hipótesis nula y nuestra pendiente es válida. Bueno, para el caso del B sub 0 es lo mismo, seguramente nos va a dar también que es la correcta, así que vamos a saltarnos ese paso. El coeficiente de determinación, acuérdense que podíamos directamente calcular el R al cuadrado como este coeficiente que nos dio hoy elevado al cuadrado. Y este va a ser nuestro coeficiente de correlación, que si vamos al InfoStat, acá está, y es efectivamente ese. ¿Qué más? Bueno, la verdad que estos ejercicios son re largos, pero bueno. Bueno, faltaría el análisis de regresión para calcular el F, pero no tiene mucha ciencia, la verdad. Tienen que sacar estos valores y después calcular el F sacando una fórmula y después buscan el F en la tabla, que creo que el F en la tabla. Acá, la distribución F, tienen que usar esto. ¿Qué más? Bueno, yo creo que todo nos va a dar correcto, ¿sí? Ustedes saquen todos los valores igual, pero yo creo que todo nos va a dar correcto. Después ya vimos este gráfico, vemos que era este, así que es satisfactorio el modelo que usamos. También podemos sacar el ggplot, creo que lo puedo sacar, a ver, gráficos. El ggplot del consumo, tengo que poner la dependiente, y ven que nos queda que más o menos los errores se van ajustando al modelo, ¿sí? Y después, bueno, la predicción, en donde ustedes, si usan cualquier otro valor, no sé si en el 2 les pide que calculen algo en específico, pero bueno, así calcularían todas lo que tienen que hacer con respecto a la unidad 6.